Y a manera de introducción quiero decirle que no me fue fácil preparar esta conferencia porque en un estudio que hizo el ministro Andrés Navarro, encontró que en el sistema educativo dominicano existían unas 13.000 problemáticas, por lo cual escoger una de ellas era un poquito incómodo. Así que lo que decidí fue enfocar las gestiones de los ministros Jacqueline Malagón, llamada Melo, Alejandrina Germán, llamada Ortiz Bosch, Carlos Amarante Baré y el actual ministro de Educación. Todos los secretarios de Estado, quiero dejarles dicho, ha dejado su impronta en el sistema educativo dominicano. Si me pondría a enfocarlo a todos ellos, me pasaría del tiempo que tengo asignado para esto. Así que con estos ministros que voy a enfocar, creo que doy una visión bien amplia de los problemas educativos. En un estudio que hizo la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en el 1968, escrito por Simón Roberto Lozano y Sebastián Ferreira, dicen que el planeamiento educativo se hace con el objetivo de llevar un desarrollo a la comunidad y al país. Y eso fue lo que hicieron estos ministros, planificar la educación del país. Inicio con Jacqueline Malagón. En 1992, el presidente Joaquín Balaguer nombró a la licenciada Jacqueline Malagón como secretaria de Estado de Educación. En esta gestión se aprobó el Plan Decenal de Educación, que iba a abarcar del 1992 hasta el 2002. La señora secretaria Jacqueline Malagón se hizo acompañar en esa gestión de numerosos técnicos y profesionales que le permitieron hacer una buena gestión y planificar la educación por 10 años. Entre estos voy a citar algunos. A la licenciada Alejandrina Germán, quien coordinó el nivel de la modalidad de transformación curricular. La licenciada llamada Melo, quien coordinó la transformación curricular. Licenciado Melanio Paredes, que era el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La licenciada Ibelice Pras Ramírez, que era la consultora del PNUD, y el costarricense, el doctor Lorenzo Guadamur, quien era el que encabezaba ese equipo técnico. Este plan decenal, se crearon varias mesas de trabajo y en ella participaron numerosos sectores de la sociedad, toda la sociedad entera, desde los organismos del Estado, los gremios profesionales, los sindicales, los empresarios, las universidades y organismos internacionales como el PNUD y el BID. Sin miedo a equivocarme, yo digo que esa fue una revolución que se hizo en el sistema educativo dominicano y que se va a hablar, yo particularmente digo, que se habla después de Jacqueline Malagón y antes de Jacqueline Malagón. En el nivel básico, digo eso porque esta planificación a 10 años tenía como objetivo el desarrollo cognitivo y emocional y físico de los estudiantes. A nivel básico tenía como propósito esencial desarrollar las potencialidades y capacidades humanas mediante la participación y desarrollo curricular de acuerdo al nivel de educación alcanzado. El nivel medio, que inicia de los 14 a los 18 años, aunque sabemos que hay niños que ingresan al nivel medio antes de los 14 y hay otros que se pasan de los 18, pero este nivel tenía como objetivo esencial, como propósito esencial,
que los estudiantes adquirieran una vocación, un conocimiento vocacional, por lo cual este nivel se dividía en la modalidad general y la modalidad técnico-profesional. Sin duda alguna, sin miedo a equivocarme, vuelvo y repito, creo que con Jacqueline Malagón se hizo una transformación enorme del sistema educativo dominicano, y en la modalidad técnico-profesional abarcaba las artes también. Ese fue el trabajo que hizo esa funcionaria que designó el doctor Joaquín Balaguer. Luego de Jacqueline Malagón pasó como secretario de Educación llamada Melo de Cardona, que fue la secretaria de Estado del primer gobierno del PLD. Y ella fue uno de los técnicos, como le dije, que acompañó a Jacqueline Malagón, y como continuidad del Estado le dio continuidad al plan decenal. Con la consigna "ha llegado la hora de la escuela", Llamada puso en vigencia la ordenanza 196, que establece el sistema de evaluación del currículum de educación media, de educación básica, educación media, especial y de adulto. En el verano del 1997, realizó una jornada de capacitación para los maestros para empoderarlo de dicha ordenanza. Nunca antes, aquí en la escuela dominicana, se había hecho actividad como esa, y me atrevo a decir que todavía no se ha hecho otra igual. Esa fue la gestión que hizo doña Alejandrina Germán, doña Ligia Amada Melo de Cardona, en el primer gobierno del PLD. A ella le sustituye Milagro Ortiz Bosch, que entró en el 16 de agosto del 2000, y en el 2002 terminaba el plan decenal que había elaborado Jacqueline Malagón. Pero los técnicos de doña Milagro se pasaron al 2002 elaborando un plan estratégico de desarrollo de la educación dominicana para aplicarlo del 2003 al 2012, es decir, 9 años, un plan decenal de 9 años. Esto causaba risa y mofa en el Magisterio Nacional de ver que estaba elaborando un plan de 9 años y les llamaban decenal. Entre las cosas que planteó este plan de doña Milagro se comenzó a hablarse de la descentralización y autogestión de las escuelas. Esto se cumplió en parte, tímidamente. Se planteó el desayuno escolar, no se cumplió con eso. En algunos lugares se pudo dar, pero eso no se cumplió. Se planteó la dignificación del maestro con buenos salarios, no se cumplió con esa promesa. Mediante el decreto 639-3, el presidente Hipólito Mejía estableció que para entrar a la carrera docente se debía hacer por concurso de oposición. Esto no se cumplió tampoco. Se creó el incentivo a la asistencia escolar, el cual era una transferencia de 1.500 pesos que se le daba a las familias necesitadas que tenían hijos en las escuelas. Pero estos chequecitos fueron a parar a mano de los compañeritos de las bases. No se dio seguimiento a la modalidad técnico-profesional de los liceos. Como podemos ver, esta fue una gestión que lo que se avanzó en las anteriores volvió para atrás. La licenciada Alejandrina Germán, esta gestión dejó su impronta, que debe ser recordada. Más de 30,000 maestros recibieron cursos de capacitación a través del Instituto Nacional de Formación Magisterial INAFOCAN. Por primera vez se usó la tecnología en las escuelas y más de 10,000 maestros pudieron comprar su computadora financiada a través de la Banca Nacional. Se implementó el reconocimiento al mérito estudiantil. Más de 200,000 estudiantes recibieron mochilas con sus útiles escolares. El modelo de Naciones Unidas, que es como si fuera una reunión de las Naciones Unidas, que se practicaba en los colegios de la clase alta, fueron llevados a los liceos como una forma de buscar la equidad.
Se aplicó de forma eficiente el incentivo a la asistencia escolar ILAE, creado por el PRD y que por su incapacidad no pudieron aplicar. Se aplicó en esta gestión de darle 1.500 pesos a la familia necesitada que tenían sus hijos en las escuelas. Este programa fue luego transferido al programa Solidaridad. Se transfirió con todos y sus empleados, fue enviado a Solidaridad. Se distribuyó el desayuno escolar en los niños. Carlos Amarante Baré, vamos a ver cómo fue su gestión. Danilo Medina hizo un compromiso de campaña de aplicar la ley del 4% a la educación. Y a Carlos Amarante Baré le tocó administrar esos recursos. Bueno, pues, ¿cómo se invirtieron? Bueno, se entregaron más de 25 millones de libros a los estudiantes. Se construyeron más de 15.000 nuevas aulas en todo el país y fueron reparadas unas 6.000 aulas. Se creó la jornada de tanda extendida. Se construyeron las estancias infantiles. Fueron instalados laboratorios de ciencia, informática y robótica. Se cumplió con la Ley General de Educación, en la cual se estableció que 15.000 nuevos maestros que fueron nombrados en la gestión de Danilo Medina entraron al sistema educativo por un concurso de oposición. Se fomentó el deporte escolar celebrando los Juegos Nacionales Estudiantiles. Se adquirieron instrumentos musicales para la clase de artística y se crearon 250 bandas de música escolares. Se invirtieron 1.254 millones en la construcción de 87 talleres de politécnicos. El Ministerio de Educación adquirió 1.266.547 camisetas escolares y esa misma cantidad de pantalones. Se adquirieron 1.249.989 unidades de zapatos y 1.327.452 medias. Se compraron 1.327.998 mochilas con útiles escolares que le fueron regalados a los estudiantes y el desayuno escolar se aplicó en todas las escuelas. Se puso en vigencia la base de revisión curricular actualizada y con ella se va concretizando los compromisos y acuerdos institucionales que fueron aplicados en el plan decenal y fue puesta en vigencia la ordenanza, eso se puso en vigencia mediante la ordenanza 195. Se hizo 4 aumentos de salarios a los maestros. Como ustedes pueden ver, fue dignificada la carrera de la educación. ¿Y qué del ministro Roberto Burcal? Bueno, Roberto Burcal posee un doctorado en educación con una vasta experiencia en el ramo. Parecía que este sería un ministro de lujo con todos esos conocimientos que tiene, pero los intereses políticos lo han llevado a un despeñadero y terminará siendo uno de los peores ministros de educación que ha pasado por el cargo. Veamos, el 2 de marzo del 2018 fueron nombrados los directores regionales mediante un concurso de oposición, tal como dice el decreto 619-3 del presidente Hipólito Mejía. Y esto debía estar en el cargo hasta el 2022. Pero el ministro Burcal lo canceló a todo para nombrar activistas políticos como directores regionales. Este caso está en los tribunales. El concurso para nombrar
nuevo maestro resultó ser un fiasco. 70,000 aspirantes que se presentaron al mismo reprobaron el examen. Ahora el ministro Fulcar pretende nombrarlo mediante sin concurso. Ante esta situación, numerosos organismos de la sociedad civil se le han puesto en contra y se ha visto obligado a hacer un nuevo concurso en el cual 20 instituciones que tienen que ver con el campo educativo se comprometieron a supervisarlo para hacerlo más transparente y legitimar así el proceso. Pero el 23 de noviembre del año pasado, 16 de estas organizaciones renunciaron, señalando que no recibieron las informaciones requeridas para planificar el trabajo de campo y ejecutar la veeduría, tomando en cuenta, y no se le tomó en cuenta para el cronograma de las pruebas. Como podemos ver, el ministro Fulcar se empecina en violar la ley para nombrar los maestros sin concurso de oposición. Ante esta situación, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, le dijo que eso es una provocación, no consultar al gremio en esta situación. Pero el año escolar 2019-2021 fue un fracaso total. Y para lo único que sirvió fue para que los dueños de plantas televisoras se metieran en los bolsillos 3.776 millones de pesos con las transmisiones por radio y televisión. En un trabajo publicado por el periódico norteamericano The New York Times, se dice que la educación con medio tecnológico está dirigida principalmente a la clase baja y a la clase media de Estados Unidos, y que en los colegios de clase alta no se permiten esos dispositivos tecnológicos. Continúa diciendo el New York Times que 11,000 niños que duraban 2 horas pegados a la pantalla obtuvieron menor calificación que lo que habían leído un libro. ¿Desconocía esto el ministro Fulcar? Claro que lo conocía. Lo que pasa es que los compromisos políticos lo hicieron ignorar esto y dar una clase, un año escolar por medio virtual. Pero en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, ha explotado un escándalo monstruoso porque se ha decidido, se hizo un concurso amañado para escoger los suplidores del desayuno escolar, lo cual ha provocado que el director de ese organismo fuera sustituido. Y el reinicio del año escolar, después de la jornada de vacaciones de Semana de Navidad, ha tenido un tropiezo porque el ministro no ha querido dialogar con la ADP y esta ha llamado a que se le ha enfrentado, y por no discutir, por no analizar, estamos en otro conflicto. Por lo que yo veo, este funcionario terminará hundiendo el sistema educativo en un abismo muy profundo. Yo, compañero, le voy a enviar por escrito este material al compañero Joaquín Alberto para que se vaya a llegárselo a los demás compañeros de Fortaleza Institucional. Gracias por escucharme, compañero. Bien, gracias, compañero Arcadio. Un panorama amplio en base a las gestiones de los ministros. Terminó incluso en menos del tiempo que se le estableció, o sea que nos queda a nosotros 11 minutos entre nosotros para intercambiar. Así que lo que vayan a hablar, ya yo veo la mano levantada de Alexandra Elizo, maestra,
Veo de Taína Gutrón. Así que empezamos con Alessandra, luego con Taína y si continuarán los demás. Montero. Sí. Montero también, ok. Sí. Alessandra, Taína y Luis Montero. Buenas tardes. Previamente había informado que no iba a poner la cámara porque estoy en cama con la salud un poquito no muy bien. Pero déjenme hacerle un breve comentario. Agradecer la participación del compañero Arcadio por su recopilación cronológica de algunos aspectos de la educación, pero yo me voy a ir por otros temas más internos, o sea, por los indicadores de eficiencia interna que nos reflejan cómo está la educación. No tengo los números ahora actualizados a mano, lo tengo para allí, para donde está mi oficinita y estoy en cama, pero sí hay que ver para uno guiarse de qué es la promoción, de qué es la repitencia en el sistema educativo dominicano, de qué es la sobriedad y de qué es el abandono, que son los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo dominicano. Y por ahí nosotros vemos cómo avanzamos. Nosotros, la educación, como ya he sabido en el mundo entero, la educación es transversal. Implica temas de la célula más pequeña social, que es la familia, la salud y todos los problemas sociales que interfieren en esto. Entonces, cuando vemos cómo nosotros vamos en promoción, repitencia, nosotros tenemos un problema grande. El último ranking teníamos problemas de sobriedad. Nosotros avanzamos un poquito con la educación inicial. La mayoría no estoy mirando bien, pero yo sé que los que estamos aquí estudiamos en escuelita. No había la educación preescolar, eso estaba para altos niveles de social que podían pagar eso. Muy pocos podían accesar y eso trajo que había un retardo en la educación. Ya dimos un paso grande sobre la educación inicial, fue los gobiernos del PLD, pero la cobertura todavía sigue siendo mínima y eso todavía, señores, impacta. Ahora, ¿cuáles son los actores de la educación? Los mismos alumnos y alumnas, los profesores y los directivos. Dimos un paso, como bien señala Arcadio, sobre el ingreso de los profesores. Ya nadie ingresa sin estar graduado de una carrera profesional. Pero ¿qué sucede? La mayoría de los que estudian educación, y lo voy a decir sin ningún protocolo, son las personas que no servían para otra cosa. Y eso fue una realidad. El PLD, que fue una de las iniciativas, pero no logró, o no sé cómo explicar, que no logró transmitir eso bien. Se dieron unas becas para ver si se entusiasmaban estudiantes con buenos índices educativos para atraerlo, para hacer una educación de calidad, porque lo que nosotros tenemos es un problema de calidad. Con infraestructura se ha avanzado mucho. Ya usted no ve caminando esos muchachitos por la carretera, por largo camino para llegar a su escuela. Pero también tenemos un problema de los directivos que están en la escuela, desde los ministros y ministras hasta los directivos que están en las regionales y los distritos y en las escuelas. Se pensó que un profesor es un director. Entonces, el que da clase lo pusieron a dirigir. Y ustedes saben que dirigir implica otras competencias. Bueno, pues se creó la escuela de directores, dio su fruto. Pero en los últimos, creo que con Mirabal, se descontinuó eso, no sé por qué. Porque fue una escuelita para enseñar a dirigir en las escuelas. Pero ¿qué hacía el profesor? El profesor daba su clase, pasaba por la oficina y se comportaba como un profesor que está dando clase y no estaba trabajando los presupuestos, no estaba haciendo la planificación estratégica, que son acciones que van directamente a cómo estamos manejando el sistema educativo. Aquí tenemos un problema de trabajo infantil y no solamente en el área urbana, rural. Aquí todavía tenemos que trabajar las ATMAES, que están muy bien constituidas, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, pero no han evolucionado. Y entonces todavía una persona que tiene una fonda en su casa pone a la muchachita a pelar muchísimos platos y la muchachita va cansada a la escuela. Avanzamos con eso y entonces nos inventamos la tanda extendida.
¿Y qué pasó? Que no inventamos la tanda extendida, pero entonces esa extensión de horario no impactó en el currículo. Y entonces estaba en los campos se veía bien, aquí tal vez no en la ciudad. Los muchachos jugando estilo ellos, porque sin ninguna guía, y los profesores no le enseñaron a hacer un proceso de mentalidad de crecimiento que tiene que ver con las inteligencias múltiples y hacer una serie de dinámicas y todo eso. Y entonces parece que hubo un poquito de involución. Todavía hay abandono en la escuela por los muchachos, según va la economía, los muchachos abandonan la escuela y aquí hay numeritos en la capital para trabajar y ayudar a sus padres. Bien, Solamente quería darles... Sí, para que concluya, sí, perfecto. No, ya tirarle Sí. ese panorama. Bien, bien. Dentro del protocolo, Bien, vamos con Taína y después Luis Montero. Joaquín. Sí. Joaquín. Sí. Bien, ¿me escucho? Joaquín. Sí. Bueno, Dentro del realmente... protocolo tenemos que establecer tiempo. Sí, 3 minutos 40 segundos, si nada más hay 3. Está Taína y está tú, Luis. Sí. Taína. Bien, en primer lugar, felicitar la... No, pero me tienen que cerrar los micrófonos que andan por ahí porque me están haciendo boicot. Cierren, hasta yo voy a cerrar. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. Pero oigo un ruido enorme. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Vamos a cerrarlo todo y entonces tú vuelve y lo pones. Está todo el mundo cerrado. Activa el tuyo, Taína. Bien. Primero a felicitar al compañero Arcadio Valdés. Me retrotrajo a los tiempos de Juan Bosch. Lo felicito realmente. Antes de él llegar, hubo algunas consideraciones por el asunto del atraso del tiempo y la tecnología, pero yo creo que eso no tenía nada que ver. Alguien abrió el micrófono de nuevo, Virgen Santa. Permiso. Rosa, cállate. Sí, ya. Bien. Sí. Y sin embargo, realmente el compañero demostró lo que habíamos dicho aquí, que tiene la capacidad, el control del manejo del tema, a cabalidad, y la otra parte de la que hablábamos, de la idoneidad y de la honestidad en su accionar, de esa también damos fe. Nos sentimos muy orgullosos del compañero alcalde. De todas maneras, pienso que pintó un escenario ideal. Escuchándolo hablar, yo creía que habíamos tenido ministros de Suiza, por ejemplo, o de tal vez de los Países Bajos, de los lugares donde realmente estamos en primer lugar en educación, porque aunque se tenía que hacer toda la obra de infraestructura que el PLD le tocó hacer, y es cierto que se hizo, lamentablemente la mayoría de esos ministros fueron cuestionados en el manejo de la cosa pública, y todavía el día de hoy creo que no pasaría un examen de cuánto había sido su manejo económico antes de llegar a esas posiciones y luego de salir de ellas. Además, esa es la parte que más me mortifica. Cuando estuve en el seguro de los maestros pude ver una cantidad inmensa de maestros empobrecidos y con poca capacidad tecnológica y con poca capacidad educativa. La parte del empobrecimiento la mejoramos increíblemente y fueron los salarios de los maestros dieron un vuelco inmenso durante los gobiernos del PLD. Es realmente, hay que decirlo, y cuando hablo de los gobiernos del PLD, hablo de todos los gobiernos del PLD, no como los compañeros sectarios, ni de este lado ni del lado de la fuerza, que quieren borrar como que los primeros 3 gobiernos fueron de Leonel Fernández y los últimos 2 de Danilo Medina. Yo hablo de los 5 fue que tuvimos. Sí. Gobiernos del PLD, de manera general, integral. Pero yo creo que en la tarde entendida, como dijo la compañera Alexandra Elizo, nos quedamos cortos, y nos quedamos cortos en hablar, en blindar la educación dominicana para que luego no llegara cualquier ministro y de manera antojadiza hiciera lo que le da la gana. Pero además pregunto, ya para terminar mi intervención,
¿Y dónde carajos está la Secretaría de Asuntos Magisteriales del PLD? ¿Dónde está la oposición dominicana que no ha denunciado de manera responsable con los datos que lo hizo el compañero Arcadio aquí, de todas las barbaridades que en menos de 2 años de gestión ha hecho el actual ministro? Realmente, ¿de qué ha servido entonces todo lo que se hizo anterior si ahora vamos a hacer mutis y vamos a enterrar el pico en la tierra? Realmente es una pena. Gracias, compañero Arcadio. Excelente exposición. Muy bien, entonces escuchamos al compañero Luis Montero. ¿Dónde está Luis? Recuerda que tú cerraste los micrófonos. Ah, ya, verdad que sí. Espérense ahora, no, yo descubrí dónde está Luis. Pero Luis se movió también. Él se va a sentar ahora y ahí se está sentando. Luis, adelante. Activa el micrófono. Luis Montero, al bate. Sí. Adelante, Sí. Luis, adelante. Sí. Arcadio, saludar la exposición de Arcadio Valdés. Sí, saludar la exposición de Arcadio Valdés y hacerle una pregunta como educador. Yo tengo una preocupación con relación a lo que es el ordenamiento territorial, porque nuestras universidades están tirando abogados, ingenieros y médicos a la calle. Sin embargo, nosotros tenemos potencialidades en lo que es el turismo. ¿No considera usted, profesor Arcadio, que nosotros debemos lanzar a la calle en algunas regiones del país, por ejemplo, Barahona y el área Pedernales, bachilleres especialistas en alimentos y bebidas, bachilleres que manejen lo que es la cocina y bachilleres que conozcan el área hotelera de manera directa y con idiomas, para el proceso de desarrollo nacional en esos lugares que hay potencialidad en cuanto a lo que es el desarrollo del turismo? Bien, antes que Arcadio conteste, decirle a la compañera, sí, decirle a la compañera y compañero que no pertenecen al chat de WhatsApp de fortalecimiento institucional que hay un link donde dice chat. Ustedes le dan ahí un vínculo, hay un link, le pueden dar ahí lo que están interesados y ahí van a entrar automáticamente al chat nuestro. Así que vamos ahora con la respuesta del compañero Arcadio Valdés. Adelante, Arcadio. Tiene que darle el micrófono a Arcadio, que yo lo desactivé. Dale el micrófono. Sí, muy bien. Sí. Compañero Montero, tanto la compañera Taina como la otra compañera dijeron cosas que fueron muy reales, de la poca preparación de muchos de los maestros que no se ve en internet, tema no se ve todavía. Y hay algo que es más todavía, me pongo en enfocarme todavía. Por eso me fui por los ministros, y es que ahora se han convertido en unos religiosos, muchos de ellos, y quieren llevar a sustituir la ciencia y los conocimientos por asuntos de fe. Por este asunto de leer la Biblia, y quieren encasillar a los estudiantes por un camino de fe. Eso es más complejo y polémico, pero esa es la situación que tenemos. En cuanto a la modalidad técnico-profesional del bachillerato, eso es lo que se buscaba, de preparar bachilleres que estuvieran aptos para insertarse en el mercado laboral de acuerdo a lo que produce la región. Porque, dígame usted, ¿qué hacemos con preparar un bachiller, qué sé yo, experto en música, si es lo que vive en una zona agrícola y lo que hay de la tierra? Entonces hay que prepararlo en algo que permita insertarse en lo laboral. Esa es una de las cosas que se buscaba en la modalidad técnico-profesional, que se ha descuidado bastante y no ha avanzado mucho, a pesar de los recursos que se han inyectado. Como dice la compañera Taina, yo enfoco a todos los compañeros
todos los gobiernos del PLD, todos, a mí fueron iguales todos, y si hubieron alguno que no quise enfocarlo en esta posición, no fue porque fueron malos, sino porque se le crearon algunos inconvenientes, y no es mi objetivo hablar de algún tipo de problema que tuvo un compañero en el ejercicio de su labor, que lo hicieron bien, pero se le presentaron algunos inconvenientes. Pero por eso mejor lo eché a un lado. Esa es la situación, no sé si está complacida la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, bien, Cadio, excelente. Muy buenas exposiciones también, intervenciones de la compañera Alessandra, la compañera Taina, el compañero Luis. Vamos a dar por concluido creo que va a decir algo la compañera Zavala, que voy levantando la mano. Sí, compañera Mar, sí. Sí, fíjate, yo soy... Con Zavala terminamos. Se adelante, compañera, sí. Muy buena la exposición del señor Arcadio. Quiero preguntarle, alguien decía que los maestros eran los estudiantes de poca sapiencia que estudiaban magisterio. Quiero decir que eso no es así. Pienso que lo que ha pasado, que las escuelas no se le dio el mejor de los tratos. Yo soy egresada de una escuela normal, de la Escuela Normal Profesora, señorita Urania Montaz. Y para nosotros ingresar a una escuela normal, teníamos que pasar por un sinnúmero de exámenes, hasta de manejo escénico, recuerdo. Entonces, no creo que eso sea la definición de un maestro. Quizás es que la educación allá se ha relegado a un segundo plano, pero no me gusta esa coletilla de que los maestros estudiaron magisterio porque no servían para otra cosa. Sin maestro no hay ninguna profesión. Bien. Gracias. Bien, gracias, compañera. Bien, hemos concluido la exposición de hoy. Ya tenemos una idea general. Recuerden que estas actividades se hacen cada 3 semanas. El día 5 de febrero le tocará al compañero Juan Freddy Armando con el tema del auge, el avance de la izquierda en Latinoamérica. Se han visto varios gobiernos que han tenido ese signo progresista. Entonces, ese análisis lo hará el compañero Juan Freddy en la próxima exposición. Le agradecemos a ustedes la participación, el tiempo, la conexión. Y así que concluimos. Los que están en Europa, buenas noches. Y los compañeros que estamos en este lado del hemisferio, entonces, que pasen buenas tardes. Así que nos vemos en la próxima.